Bueno, entonces empezamos con la clase virtual de lo que es química orgánica, ¿verdad? Del día 7 de abril, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a iniciar. Entonces, espero que ustedes estén pendientes, pues, porque puede ser de que nos llamen nosotros a apoyar, va, jóvenes, y tenemos que apoyar porque nuestra autonomía lleva 300 años y nunca había estado tan mal como ahorita estamos, ¿verdad? Completamente cooptados, completamente a la merced de traidores que ellos solo lo que miran es sus intereses particulares, ¿verdad? No les interesa ni la academia ni nada. Ellos solo les interesa sus intereses personales. Entonces, bueno, vamos a seguir jóvenes, esperando que podamos, yo miro ya una luz al final del camino y que realmente pues a este usurpador pues se saque con toda y su corte de traidores y que se les juzgue, jóvenes, porque ustedes ya se podrán imaginar la cantidad de dinero que han malversado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora fue el primer gobierno que nos da el 5%, jóvenes. El primer gobierno, imagínense, y ahorita nos lo dan. Entonces, cabal, nos lo dieron cuando estaba el peor de los rectores de los 50 años creo que son, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, pero entonces lo último que vimos nosotros el día de ayer fue la oxidación, ¿verdad? Entonces, en la oxidación, por favor, ahí pasan el link de lo que es eh, la asistencia para empezar a llenar, jóvenes, porque desde ahorita hay que llenarla rápido, ¿va? Bueno, entonces, quedamos que lo que es el alcohol es un estado más, perdón, es menos oxidado que el aldehído y el aldehído es menos oxidado que el ácido carboxílico. ¿Se acuerdan que esos son los grupos que estamos viendo ahora? Ya vimos alcoholes, estamos viendo ahorita lo que son carbonilos y la próximo, creo que terminamos entonces en el sábado, empezamos a ver lo que es ácidos carboxílicos. No sé si ya revisaron algo de lo que les subí ahora. ¿Ya revisaron algo, jóvenes, o no han visto? Se subió podcast, se subió infografías y se subió videos, ¿verdad? De diferentes temas. Entonces, para que ustedes puedan aprender de diferente forma. Vamos, esto ya es una nueva metodología ya más actualizada, en la cual, por ejemplo, los podcasts lo pueden oír en Spotify, ¿verdad? En Spotify pueden oír sus podcasts y ustedes los pueden ordenar como quieran. Y entonces realmente es una ventaja enorme porque a veces cuando ustedes vienen en camino a la U pueden estar oyendo su podcast. Entonces, esas son las ventajas de ese tipo de metodología, ¿verdad? Entonces, aprovechemos, ¿verdad? Que ya con la tecnología que está, que se llama Learning Machine, o sea, aprender con máquinas, yo logré hacer eh, esas ayudas para lo que es eh, el aprendizaje de ustedes. Bueno, entonces, nosotros sabemos que si yo agrego, se dan cuenta ustedes, vamos a repetir esto que está acá. Yo tengo un alcohol, lo oxido, oxidante débil, puedo obtener un aldehído. Luego, puedo seguirlo oxidando y voy a obtener un ácido carboxílico. Puedo obtener un ácido carboxílico al echar un oxidante fuerte. Entonces me va directamente hacia la formación de lo que es el ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que las transformaciones en este caso pues son bastante eh, grandes, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora miremos si nosotros tenemos un alcohol secundario, ¿qué pasa? Si tenemos un alcohol secundario, pues entonces lo que tenemos es
hagamos un oxidante, entonces el oxidante, ya sea fuerte o débil, me va a pasar únicamente acetona. La acetona ya no se puede seguir oxidando, ¿ya? Entonces, por favor, tenemos que tomar en cuenta eso. Los alcoholes primarios se pueden oxidar a aldehído y luego se pueden oxidar a ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios se pueden oxidar a cetonas. Y si tenemos un alcohol terciario, pues se dan cuenta que la diferencia entre los alcoholes es la cantidad de hidrógenos. Entre más hidrógenos tenga, más se oxida. Por eso es de que el alcohol primario se oxida más, el secundario solo se oxida a acetona o al carbonilo, y en cambio cuando es el alcohol terciario ya no se puede oxidar fácilmente, ¿bajo? Vamos a ver los tipos de oxidantes. Entonces, tenemos oxidantes fuertes, entonces esto me va a llevar los alcoholes hasta ácidos carboxílicos. Por supuesto, ¿qué alcoholes? Los primarios, porque los secundarios no pueden hacer esa oxidación. Entonces, los oxidantes fuertes sería permanganato, medio ácido y calor, permanganato, medio alcalino, calor, dicromato, medio ácido acuoso y trióxido de cromo medio ácido. Esos me van a transformar el alcohol primario hasta ácido carboxílico. Una cosa interesante, jóvenes, es lo siguiente. En este caso, se dan cuenta, si ustedes utilizan el permanganato en medio alcalino, no obtienen el ácido, no que obtienen la sal del ácido, porque el ácido carboxílico, como es ácido, entonces tiene una reacción ácido-base, ¿ya? Ahora, tenemos un caso especial. El dicromato en ácido sulfúrico concentrado anhidro, o sea que no tiene agua, miren, es una cosa importante, pregunta de examen final, solo llega a aldehído por falta de agua. Porque para que pase alcohol primario, a pesar de que es un agente oxidante fuerte, necesita el agua. Entonces, por eso acá dice dicromato medio acuoso, aquí medio anhidro. Entonces, aquí obtiene el aldehído. Ojo con eso. Tenemos oxidante débil, el único que vamos a ver es el clorocromato de piridinio, que se llama PCC. Y entonces, ese únicamente me llega a aldehído. Ya no me llega hasta ácido carboxílico porque es un agente oxidante débil. Entonces, ¿cómo preparamos el PCC? El PCC se prepara con anilina, que es un heterociclo aromático nitrogenado. Le echamos trióxido de cromo, le echamos ácido clorhídrico, le echamos diclorometano, que sería el disolvente, y obtenemos el PCC. El PCC entonces es la sal de la piridina con el óxido de cromo, ¿verdad? Aquí podemos ver, este es el PCC, ¿ya? Entonces yo les puedo poner en el examen cómo se hace, o les puedo poner PCC, y eso sería equivalente. Bueno, otro método para obtener aldehídos a partir de alcoholes primarios es el calentamiento de estos últimos a temperaturas de 200 a 300 grados en presencia de cobre. Entonces aquí el cobre es el catalítico que me va a transformar el alcohol primario a aldehído. Entonces acá tengo algunos ejemplos. Aquí tengo un alcohol primario, le echo trióxido de cromo, piridina, diclorometano. Entonces obtengo el aldehído, porque esto es lo que sería el PCC, los ingredientes del PCC. Hoy les pude haber puesto PCC. En cambio, si tenemos el alcohol primario y le agregamos permanganato en medio ácido, lo que obtenemos es el ácido carboxílico. ¿Se dan cuenta? Medio ácido. Si fuera medio alcalino, obtenemos la sal. Bueno, ahí se acuerdan de firmar jóvenes, porque también si firman ya después de las y media ya no les vale. Entonces, por favor, ahí les pasan el link, por favor, que es el mismo link que hemos tenido siempre para la asistencia. Bueno, entonces, ojo con eso. Gracias, Marvin. Entonces, miremos otro ejemplo. Se dan cuenta que aquí tengo un oxidante fuerte.
pero es un alcohol secundario, entonces solamente me puede llegar a lo que es cetona, no puede llegar a ácido carboxílico. Esas son las cosas que les pregunto en el examen, joven. Acá tengo también, por ejemplo, tengo un alcohol terciario, le agrego agente oxidante fuerte y no hay reacción porque ya les dije, no hay hidrógenos, entonces no se puede oxidar. Y aquí tengo la otro ejemplo, tengo un alcohol primario, le agrego cobre y temperatura y obtengo el aldehído. Entonces, esas son cosas más que todo de memoria que ustedes tienen que saberse para el examen final. Y me da risa porque cabal estaba viendo el video que pasó Prensa Libre en Facebook. Ahí todos esos que se hicieron pasar por estudiantes, les quebraron los vidrios del auto y se fueron corriendo como cobardes, ¿verdad? Porque ellos son así, son, son valientes cuando están pocos, ¿verdad? Pero ya después, ahí sí no, ¿va? Entonces realmente es una gente que no vale nada. Esos son puros mareros jóvenes. Entonces, por eso yo a los estudiantes los aprecio, porque siempre los estudiantes, especialmente en nuestra facultad, siempre han sacado la cara, ¿verdad? Y por eso varios fueron expulsados de forma anómala, ¿verdad? Y de tanto del consejo como también de nuestra famosa junta directiva que no los apoyó, ¿verdad? Al final de cuentas nos quedamos sin representantes. Los representantes que están ahorita son de humanidad, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Entonces, realmente, pues hay que ponerle corazón, jóvenes. Ustedes son el corazón de nuestra universidad. Entonces, vamos a ver oxidación de alquenos con O3, que se llama ozonólisis. Bueno, voy a ver cómo va la asistencia, jóvenes, porque ustedes si no se duermen en sus laureles, ¿va, jóvenes? Vamos a ver cómo va la asistencia. Bueno, vamos a ver. Porque miren, jóvenes, alguno de ustedes solo viene, firma y se va. Entonces, realmente, pues eso no es el fin de esto. Pues aquí los que deberían de venir son los que se quedan. Ahorita tenemos 32 y hay 38. Ahí se acuerdan de firmar, pues jóvenes. Tenemos que ser, si nosotros pedimos ser honestos, también debemos ser todos honestos. Bueno, entonces, habíamos hablado ya de esto cuando hablamos alquenos. Y la ozonólisis, pues nos sirve para identificar lo que es el tipo de alqueno que tenemos. Entonces, miren, pues, aquí miramos que la ozonólisis se lleva en dos partes. Primero, el agregar de ozono, se va a formar un compuesto especial y luego tenemos que reducirlo al echar zinc y agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues fíjense, pues, es muy sencillo esto, jóvenes. No requiere mucha ciencia. Lo que se está pasando es de que están rompiendo ustedes el doble enlace, ¿ya? Entonces, en lugar de doble enlace, ahora va a tener un carbonil. Y aquí va a tener otro carbonil. Miren qué fácil. Y son los productos que tenemos acá al final. Se dan cuenta que aquí tengo el primero, que sería este aldehído, y como es terminal, siempre me va a salir el aldehído de un carbono, que es el formaldehído. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Entonces, cuando yo tengo formaldehído, yo sé que el alqueno es terminal. Miren ustedes qué sencillo, qué fácil. Esto es muy útil para la industria de aceites, ¿no, jóvenes? Bueno, entonces ahora tenemos, en este caso, se dan cuenta que tenemos un disustituido, pero es geminal. Entonces se dan cuenta que al romper aquí, ¿qué va a pasar? Como es terminal, este me va a formar lo que es el aldehído, este me va a formar el aldehído y este me va a formar la acetona porque está disustituido, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y tengo la acetona del lado donde está el geminal y del otro lado, como es terminal, obtengo el aldehído. Entonces, esas son las cosas que yo les puedo preguntar en el examen. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Bueno, ahora tenemos alquinos terminales. Miren,
siempre va a tener un CH2. En este caso es el más pequeño, que sería el etileno. Entonces, ahora, ¿qué voy a obtener? De un lado rompo el doble enlace, de un lado obtengo un formaldehído y del otro lado obtengo otro formaldehído. O sea que estoy obteniendo dos moléculas de formaldehído. Entonces, ¿quién me va a dar dos moléculas de formaldehído? Únicamente el etileno. ¿Qué les parece? Ahora aquí tengo un alqueno terminal monosustituido, ¿se dan cuenta? Entonces, al romper esto, ¿qué pasa? Como tengo el terminal, siempre me va a salir acá el formaldehído, que es este, y de este otro lado me va a salir un aldehído, ¿ok? Bien, ahí está. Ahora, los alquenos no terminales, pues no van a formar formaldehído, porque no pueden formar formaldehído. Entonces, miren, ahora aquí tengo un alqueno disustituido trans, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a romper otra vez el doble enlace. Entonces, si tienen diferente R, me va a servir, me van a salir dos diferentes aldehídos. ¿Se dan cuenta? Me va a salir un aldehído con R y otro aldehído con R'. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Me sale un aldehído con R y me sale otro aldehído con R'. ¿Ok? O sea, me salen dos aldehídos. Cuando es, cuando es disustituido, en este caso puede ser cisotrans y les va a dar lo mismo. Ahora el geminal se dan cuenta que les dio otro. Entonces aquí tengo un alqueno trisustituido. Entonces rompo aquí, aquí de este lado me va a salir una acetona. ¿Se dan cuenta? Que sería esta. Y del otro lado, pues me va a salir un aldehído. ¿Se dan cuenta? Que sería este. ¿Ok? Y si está del otro lado, pues igual va. De este lado me va a formar la acetona y del otro lado me va a formar el aldehído. ¿Se dan cuenta? Aquí está. ¿Y qué pasa cuando es tetrasustituido? Entonces se rompe acá. Se dan cuenta que solamente me puede dar cetonas. De este lado me va a dar una acetona, que sería esta que está acá. Y al otro lado me va a dar una acetona acá, que sería esta que me da de este otro lado. En este caso, se dan cuenta que tienen tres cadenas R diferentes. Por eso les sale dos diferentes cetonas. No son iguales. Si todos los R fueran iguales, le tienen que dar dos moléculas de la misma acetona. Que eso pasa cuando hacen la acetona. Vamos a ver después. Bueno, entonces ahora vamos a ver, en este caso, miren, se dan cuenta que acá se va a romper acá. De este lado me va a formar un aldehído y de este otro lado me va a formar otro aldehído. Se dan cuenta que la cadena, los aldehídos son diferentes, porque aquí tiene 1, 2, 3 y aquí tiene 1, 2. Entonces, de este lado me va a salir, que sería este, me va a salir el propionaldehído y del otro lado, que sería este que está acá, sería 1, 2, 3, 4. Este sería el butiraldehído y este sería el butiraldehído. Este sería el butiraldehído, este sería el propanaldehído. Y eso también se les va a evaluar porque también tienen que saber nomenclatura. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Ahora miren este, qué bonito. Acá rompemos. ¿Qué me va a dar de este lado, jóvenes? Aldehído cetona. ¿Qué me dio ahí? Aldehído cetona. A ver, pues, jóvenes. A ver si están vivos. ¿Qué me da el primero? ¿Aldehído o cetona? Acá, ¿qué me da? ¿Aldehído o cetona, jóvenes? A ver, pues. ¿Cetona? No, aldehído porque solo tiene, se da cuenta que acá no tiene dos cadenas carbonadas, solo tiene una. En la de abajo tiene una y tiene dos, entonces sí le va a dar acetona. Entonces, este sería el aldehído del lado izquierdo y este sería la acetona. Eso es lo que tienen que ver, por eso es que se los parto ahí, jóvenes. Eso es lo que tienen que entender. Bueno, acá se dan cuenta lo que les decía. En este es un alqueno tetra sustituido, se rompe acá. De este lado, ¿qué me va a salir? ¿Cetona o aldehído?
A ver, pues jóvenes, ¿cetona o aldehído? Cetona. Cetona porque tiene dos palitos. ¿Y este otro lado qué me va a salir? Aldehído. También cetona. Cetona porque tiene dos palitos, no tiene solo uno. Mire, tiene uno y dos. Y se dan cuenta que ahorita los palitos son iguales, un carbono, un carbono, un carbono, o sea que me sale una molécula de acetona y otra molécula de cetona, o sea que me salen dos moléculas de acetona. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿Cuántos palitos tiene aquí? En el caso de arriba tenía solo uno. Y acá, en el caso de abajo, tenía dos. Entonces, el que tiene uno siempre les va a salir aldehído. Y el que tiene dos le va a salir cetona. Eso es lo que tienen que ver, jóvenes. Por eso que se los hago el ejemplo así como hago yo este. Ahora miren este. Aquí tienen dos. ¿Cuántos fragmentos van a obtener? A ver, jóvenes, a ver cuántos fragmentos van a obtener. O sea, ¿cuántos subproductos va a tener? Uno, dos, tres o cuatro o cinco. ¿Cuántos van a obtener? Ahí. 4. Entonces tenemos acá, miren, rompemos este y rompemos este. Va. Entonces, miren, pues su compañero dice cuatro. ¿Están de acuerdo con cuatro o hay otra opción? A ver, pues jóvenes. 3. Tres. ¿Ok? ¿Hay alguna otra opción? 6. Pucha, ahí sí se fue usted. Seis ya tendrían que ser tres. Bueno, entonces miren, pues, acá tengo un producto, ¿sí o no? Acá tengo otro producto, porque aquí está en la misma cadena y aquí obtengo otro producto. ¿Cuántos voy a obtener? ¿Cuántos voy a obtener? ¿Cuántos? ¿Cuántos obtengo? Ah, pues, 3. bueno, tres productos, lo que había hecho uno de sus compañeros. Va, entonces ahora analicemos. ¿Se dan cuenta que este lado que voy a obtener? ¿Aldehído o cetona? En el lado de arriba. ¿Aldehído o Cetona. cetona? No, ¿cuántos palitos tiene acá usted? 1. Bueno, y entonces puede ser cetona. No. Bueno, y ahora acá, se dan cuenta, puedo obtener el otro. ¿Ahí qué voy a obtener? ¿Aldehído o cetona? Aldehído. Aldehído porque solo tiene un palito. ¿Se dan cuenta que aquí ya no tomo en cuenta el palito del doble enlace? Bueno, tengo aldehído. Ahora aquí, ¿qué voy a obtener? ¿Aldehído o cetona? Cetona. Tiene dos palitos, se dan cuenta, uno acá y otro acá. ¿Y aquí qué voy a obtener? Perdón, aquí sería, arriba. ¿Qué voy a obtener acá? ¿Aldehído o cetona? Un aldehído. Aldehído porque solo tiene un palito, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tienen que ver. Entonces, miren, pues, yo les voy a explicar aquí cómo tienen que hacer a la hora. Se dan cuenta que aquí se van a romper estos dobles enlaces. Entonces, miren qué es lo que hago yo. Va, entonces, se dan cuenta que aquí el primer fragmento sería este, ¿sí o no? Que viene de aquí. Y va a ser un aldehído porque solo tiene un palito. Acá, el otro fragmento viene de aquí, que sería este que está acá. Se dan cuenta que lo que pasa acá solo tiene un palito, es el aldehído, que sería este que está acá. Se dan cuenta que estos dos van a formar el doble enlace que destruimos acá. Ahora miremos el otro. En este caso, se dan cuenta que acá, este va a venir de acá. Entonces, acá tiene dos palitos, entonces es cetona, y el otro va a venir de acá. Entonces, se dan cuenta que solo tiene un palito, va a ser un aldehído. Entonces, eso es lo que les puedo preguntar en el examen final. Bueno, entonces ahora aquí tienen los tres fragmentos, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta que no tuve cuatro, ¿por qué? Porque el de en medio va a agrupar tanto al aldehído como a la acetona, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces ahora les ponen nombre, que sería otra cosa que les voy a evaluar. Nombre común sería, como tiene dos, es del ácido acético, sería acetaldehído. Aquí como tiene tres, viene el ácido propiónico, propanaldehído. Y aquí no puedo utilizar nombre común, no que voy a utilizar nombre IUPAC. Entonces, como es aldehído, tiene prioridad el aldehído. Entonces, comienzo con el aldehído. Entonces, tendría cuatro carbonos y sería un aldehído, sería butanal. Y de ahí en el carbono 3 tiene un oxo. Entonces, sería 3-oxo-butanal. Entonces, eso es lo que les puedo preguntar yo en el examen ya en la parte de complemento.
¿Ya? No sé si hay alguna duda, joven. ¿Cómo se acuerdan de firmar, pues, jóvenes? Porque no iban todos los que estaban. Y ahorita habían firmado bastantes, ¿no? Pero faltaban. Eran como 33. A los que vinieron de último, por favor, pásenles el link, por favor, aunque es el mismo, jóvenes. Ustedes deberían de guardar ese link y lo tienen que poner. Si es en computadora, pues sí lo pueden guardar ahí, ¿va, jóvenes? Por supuesto, yo chequeo las horas, ¿va, jóvenes? Porque no, algunos de ustedes me acuerdo yo que me pusieron una hora ya en la noche, jóvenes. ¿Y cómo los voy a valorar en ese caso? ¿Ustedes se acuerdan que era que era clase virtual o clase extra ahorita, jóvenes? A ver, Clase virtual. clase virtual, ¿verdad? La clase extra es el día sábado. Bueno, entonces ahora aquí, ¿cuántos productos voy a obtener? A ver, pues, jóvenes, están pilas. Rompo acá, rompo acá, rompo acá. ¿Cuántos fragmentos voy a obtener? 4. 4. ¿Están de acuerdo con su compañero, jóvenes? Acá voy a obtener uno, acá voy a obtener otro, acá voy a obtener otro, y en el centro voy a obtener este. ¿Se dan cuenta? Ahí está la visión. O sea que voy a obtener 4. ¿Ya? Bueno, entonces ahora miremos. Se dan cuenta que el ozono va a entrar en cada uno de los dobles enlaces. Entonces miren qué es lo que obtengo. En la parte esta de arriba obtengo este. En la parte de hasta la izquierda, disculpe, se me corrió esta cosa. De hasta la izquierda obtengo 2, porque acá también es el mismo. Se dan cuenta que ahí tiene 2 carbonos, tiene 2 carbonos, déjenme ver. No, no, aquí estoy mal. Miren, ya vieron pues cómo se confunde uno. Se lo voy a corregir. Este viene también para acá, porque son de la misma cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Es propanal. Bueno, pero este de abajo es de 2, entonces sería etanal, si le estoy poniendo el nombre IUPAC. Entonces vamos a borrar esta flechita que puse aquí. Yo no puedo borrar, jóvenes. No sé por qué no puedo borrar. Bueno, entonces, este que está acá vendría para este. Y todo lo que sobra, que sería esto que está acá, sería el que me da origen a esto. Entonces, se dan cuenta que los dos de arriba, izquierda y derecha, me va a dar 2 moles, un mol de propanal, o sea que 2 en total. El de abajo me va a dar un etanal y el de en medio me va a dar este compuesto. Se dan cuenta que aquí lo tengo que nombrar como aldehído y le tengo que dar la menor numeración a lo que es la acetona, entonces le pongo 2, 3 y 4. Entonces sería butano 1,4-dial, sería el nombre base, y de ahí 2O. Ahí estaría. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿También o no? Miren, esto es para ejercicio mental. ¿Se dan cuenta ustedes que esto les sirve a ustedes para resolver problemas? No necesariamente agronomía, pero les va a favorecer a ustedes en lo que es. Lo que pasa, ¿saben por qué no borró? Porque estaba en la otra página. A ver si puedo borrar yo esto ahora. No les digo, pues. No, no lo puedo borrar. Bueno, entonces, la otra reacción sería la acilación de Friedel y Kraft. Entonces, acuérdense ustedes que la acilación de Friedel y Kraft es aromático, cloruro de ácido, tricloruro de aluminio como sustituyente y voy a adicionar lo que es el grupo acil, ¿verdad? Que sería este. Ahí se acuerdan que cuando lo ingreso en el segundo sustituyente, el grupo acilo es un desactivador fuerte, meta orientador. Eso sí se los va a evaluar el día del examen, si es que lo tenemos la otra semana. Entonces, miren, pues como va la situación, yo creo que ya no vamos a hacer el examen corto 8, que ya lo tengo hecho, ya lo tengo impreso, pero solo que se normalice la otra semana, pues lo podemos hacer la siguiente del examen, ¿verdad? Si no, pues nos vamos a atrasar y entonces
Bueno, quiera o no quiera, vamos a ver, ya sea que hacemos clase virtual, ya sea así como estamos ahora, lo hago si es que vamos a la universidad, pues lo hago desde allá de la universidad. Entonces, no, por eso no hay problema. O lo hacemos presencial, a ver qué pasa, ¿va? Porque ahorita esperemos que sean los últimos hálitos de vida del usurpador. Entonces tenemos la acilación de Friedrich-Crafts, lo que me va a generar son cetonas aromáticas. ¿Se dan cuenta? Aquí tienen ustedes la cetona unido al aromático. Entonces tienen el benceno más cloruro de acetilo, tricloruro de aluminio, y se dan cuenta que lo que se adicionó fue el acilo. En este caso ustedes deben saber que el acilo es este. Bueno, eso ya lo vimos antes. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Pues aprendimos en dónde se encuentran los carbonilos en nuestra vida diaria. Vimos que el grupo carbonilo está presente en muchos grupos funcionales, que cuando decimos carbonilo nos referimos a aldehídos y cetonas, que debido a la estructura del grupo carbonilo es muy reactivo, debido a la polaridad del oxígeno y el doble enlace que se polariza, que los grupos que hemos visto hasta el momento es el más reactivo. La nomenclatura IUPAC común de aldehídos vimos también las propiedades físicas de los aldehídos, dijimos que no forman puente de hidrógeno, pero son más polares, por lo cual tienen mayores propiedades físicas que los hidrocarburos, pero menores que los alcoholes, que es lo que hemos visto. ¿Cómo calcular el estado de oxidación? Vimos, ¿verdad? Vimos que es -1 o +1 y de ahí tienen que hacer la suma, ¿verdad? Si es menos electronegativo que el carbono es -1 y si es más electronegativo es +1. Tipos de oxidante para transformar los alcoholes, que es una de las que se utiliza más para producir carbonilos. ¿Qué productos podemos obtener a partir de la oxidación de aldehídos y cetonas? También vimos el análisis de productos obtenidos por la azonálisis para determinación de la estructura del alqueno, que fue lo último que estábamos viendo. Y la última fue la acilación de Friedrich-Crafts para obtener cetonas aromáticas. Bueno, entonces con eso terminamos esta unidad. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud de cualquier cosa, jóvenes. Ahorita podemos ver esas cosas. ¿Hoy tienen alguna duda del curso, alguna cosa, jóvenes? ¿Verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué esperan? Bueno, entonces vamos a ver ahora la siguiente parte. Ahora prácticamente eh, los carbonilos es en 2, los alcoholes fue en 2, los ácidos carboxílicos va a ser solo una presentación y los derivados de ácido una presentación, 2 presentaciones. Y de ahí solo nos falta lo que son aminas y que son 2 presentaciones y ahí se termina el curso. Voy a darles, ahorita preparé con esta nueva metodología, preparé varios cosas que ya no se miran en el programa, pero se los voy a dar respecto a los compuestos de azufre, compuestos de fósforo, lo que es estereoquímica, y se los voy a pasar para que ustedes lo tengan para estudiar a la hora que les pregunten esos temas en sus cursos superiores, en bioquímica, ¿verdad? Entonces vamos a ver química orgánica, vamos a ver la unidad 3, parte 4, carbonilos. Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser lo que son las reacciones de los carbonilos. Bueno, entonces, a ver, léame Alison, Michelle, por favor. Conocer los centros de reacciones de los carbonilos y cuáles son sus principales reacciones. Ok, sería el primer objetivo. Entonces, a ver, léame Ana Gabriela. Conocer la reactividad de los carbonilos. Ok. A ver, Marlene. Conocer algunas reacciones de adición al carbonilo. Ok. A ver, Brandon. Conocer algunas reacciones de óxido-reducción de los carbonilos. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver, jóvenes. Esto se llama propiedades químicas.
Fíjense que me alegra tanto ver ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que tantas mujeres que hay en la Facultad de Agronomía, ¿verdad, jóvenes? Realmente ha cambiado lo que es la facultad, ¿verdad? Y ustedes saben de que el poder femenino, pues, es bastante importante para nivelar lo que es a los hombres. Entonces, realmente me siento satisfecho, ¿verdad? De estarle dando clases, pues, a lo que son tantas mujeres y mujeres muchas veces muy pilas, ¿no? Yo en mi trabajo que hice en farmacia, pues siempre trabajé con bastantes mujeres, ¿verdad? En ingeniería química también hay bastantes mujeres, ¿verdad? En nutrición no digamos, o en ingeniería biomédica también. Entonces podemos ir viendo que en nuestros 2000, en el siglo XXI, pues ya va a haber eh, la cantidad de hombres y mujeres ya están bastante nivelados, ¿verdad? Eso implica que la mujer está actuando para ya no quedarse en casa, pues ya ustedes lo que quieren ser es profesionales. Además, también los tiempos están para que los dos miembros de la pareja trabajen, pues porque si no, no alcanza el dinero. Solo a los que son corruptos, pues sí les alcanza, ¿verdad? Tanto a los diputados o como a este rector, ¿verdad? A eso sí les alcanza. Y a todo su séquito de ladrones. Bueno, entonces tenemos las propiedades químicas. Entonces felicito jóvenes y yo siempre tengo mucho respeto a las mujeres, ¿verdad? Y las aprecio mucho y ante todo, pues yo sé que hay mujeres, de hecho en farmacia había mujeres que eran más pilas que yo, ¿ah, jóvenes? Entonces yo no, a mí no me siento mal con que la mujer sea más pilas que yo. O sea, ahí sí que en las ciencias químicas, las mujeres son mejores que los hombres, ¿verdad? Porque tienen más habilidades en el laboratorio que los hombres. Entonces, realmente hay que aceptar ese cambio, ¿va, jóvenes? Hay que aceptar que la mujer ya tiene un papel bastante grande dentro de la sociedad, pero eso también trae bastantes problemas, pues, porque ahora las mujeres profesionales muchas veces se separan de los esposos porque no aguantan que ahora les quieren poner tanto el trabajo que tenían como que no estuvieran trabajando. Pero entonces es duro. Y por eso las mujeres profesionales tienen que escoger bien a su pareja, jóvenes, porque si no, es problema, ¿verdad? Entonces, tienen que pensar eso, ¿verdad? No sé qué opinan las chicas, pues, a ver, díganme algo, pues, no solo hablemos de química orgánica, ¿qué dicen ustedes? A ver, entonces, realmente y apóyense ustedes, va, no sean como las mujeres normales, va, que en lugar de estarse apoyando se meten la zancadilla, va, jóvenes, tienen ustedes chicas que ayudarse, ¿verdad? Además también así civilizan un poco a los agrónomos, ¿va, jóvenes, así aunque también he visto que las chicas ahí en agronomía hablan, se echan unas sus habladitas, que, pues llegaste a decir que unas sus palabritas que lo dejan a uno bruto. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver las propiedades químicas. Ya podemos ver que en lo que son los carbonilos tenemos tres centros de reacción. Se dan cuenta que en los alcoholes teníamos dos centros de reacción. Y como vimos que la prioridad de los grupos funcionales es en función de lo que es la reactividad. Entonces, por eso los aldehídos y cetonas son más importantes en ese caso que los alcoholes. ¿Ya? Entonces vamos a ver el centro de reacción 1. El centro de reacción 1 sería el carbonilo, ¿verdad? ¿Qué reacciones se van a dar? Se van a dar reacciones de adición nucleofílica en aldehídos y cetonas, ¿ya? Eso sería como que lo principal. Bueno, en el centro de reacción 2, que sería carbono e hidrógeno, se dan cuenta que en este caso ya sabemos que es aldehído, no es cetona. Entonces, este centro de reacción es lo que va a sufrir es oxidación y solamente lo van a sufrir los aldehídos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta reacción se usa para identificar aldehídos y cetonas. Los aldehídos sí se oxidan y las cetonas no. Entonces tenemos el centro de reacción 3, que sería el carbono que está unido a lo que es el carbonil. En este caso, ¿se acuerdan ustedes que se le denomina alfa? ¿Verdad? Porque el grupo funcional principal es el carbonilo. En el caso del aldehído no tiene carbono alfa acá, pero en la cetona sí tiene dos carbonos alfa. Entonces, en este caso, la reacción es la reacción del hidrógeno alfa.
¿Qué va a causar esta reacción? El carbonilo, como es un grupo atractor de electrones, va a causar que el enlace carbono-hidrógeno sea más ácido. Estas reacciones no las vemos nosotros en el curso porque es mucho y además también ya es muy químico. Y fíjense que estas reacciones son las importantes para la bioquímica, porque así es como crecen las moléculas, ¿verdad? Muchas de las reacciones que ustedes van a ver en bioquímica tienen que ver con este tipo de reacción, ¿verdad? Con el grupo, con el carbono alfa. Entonces, va a ser la extracción del hidrógeno, se encuentra el azul. La cetona va a tener 2 carbonos alfa. En el caso del aldehído solo tiene 1. ¿Y cómo va a ser extraído? Utilizando bases fuertes. Entonces vamos a ver el centro de reacción número 1. ¿Qué reacciones dijimos? Adición nucleofílica al carbonilo. Entonces nosotros sabemos que el carbonilo es un enlace que está polarizado, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y por lo cual va a favorecer que los electrones del enlace pi estén más con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a dejar una carga formal al carbono. Entonces, el nucleófilo va a atacar más fácilmente al carbono que tiene carga positiva. Entonces, se dan cuenta de que aquí tiene una hibridación sp2 el carbono y cuando se adiciona el nucleofílico, ahora el carbono tiene una hibridación sp3 que tiene sus 4 enlaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es más inestable y esto es más estable. Se dan cuenta que cuando hay cambio de hibridación, la reacción se vuelve lenta. ¿Por qué? Porque estos enlaces tienen que transformarse a una pirámide. De trigonal plana se tienen que transformar a lo que es piramidal. Vamos a empezar con el centro número 2. Miren ahora, la oxidación únicamente se da cuando son aldehídos. Entonces, echan un agente oxidante y se les transforma a lo que es ácido carboxílico. Por supuesto, entonces, lo que son las cetonas, como no tiene hidrógeno, pues no se oxida. Entonces, esta reacción me va a servir para diferenciar si mi carbonilo es aldehído o si mi carbonilo es cetona. Si reacciona es aldehído, si no reacciona es cetona. Bueno, entonces vamos a ver el centro de reacción 3, que sería extracción del hidrógeno. Eso ya no vamos a verlo mucho, solo lo voy a mencionar acá. Entonces acá tengo, se dan cuenta, en este caso tengo la acetona. Se dan cuenta que los carbonos que están directamente unidos al carbonilo serían los alfa. O sea que en este caso, se dan cuenta, en particular, tengo 4 hidrógenos alfa. Entonces, una base fuerte me puede extraer cualquiera de los 4. Entre más hidrógenos alfa tenga, más fácil o más probable es que se extraiga el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que causa? El hidrógeno me lo extrae sin electrones, entonces en donde estaba el hidrógeno me deja una carga negativa, o sea, me deja un carbanión. Se dan cuenta que la base se lleva el hidrógeno. Entonces, aquí lo que estoy generando es un nucleófilo fuerte. Y eso es lo que causa las reacciones de condensación. O sea, condensación significa crecer. O sea que puede crecer la molécula. Por eso no las vamos a ver. Ya es suficiente con lo que les damos. Bueno, vamos a ver la reactividad de los grupos carbonilo. Tenemos primero los nucleófilos. Los nucleófilos sin carga, a ver si se recuerdan, ¿son fuertes o son débiles? ¿Cómo? Como nucleófilos. A ver, ¿qué me puede decir? Nucleófilos sin carga, ¿son fuertes o son débiles? A ver, pues jóvenes, pues, o sea que son solo electrones. Son débiles, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que reaccionan en forma lenta. Tenemos el agua que no tiene carga, tenemos el alcohol que no tiene carga y se consideran nucleófilos débiles, por lo cual necesitan una catálisis. Normalmente puede ser ácida o puede ser básica. Tenemos también el amoníaco, aminas primarias, secundarias, porque tienen también lo que es electrones. Y estas son consideradas nucleófilos, a pesar de que no tienen carga, son considerados nucleófilos fuertes. O sea que esta sería la excepción. Ahí lo apuntan, jóvenes, porque eso los puedo preguntar. Ahora, ¿cómo son los nucleófilos con carga negativa? ¿Son fuertes o son débiles? Pues, jóvenes, a ver, ¿cómo serían?
Fuertes. Son fuertes, son fuertes. O sea que estos no van a necesitar catálisis. Tengo el hidróxido con carga negativa, el hidruro con carga negativa, el carbanión con carga negativa, el cianuro con carga negativa. Estos son nucleófilos fuertes, por lo cual van a reaccionar fácilmente. Entonces, son nucleófilos fuertes, no necesitarán catálisis para reaccionar con el carbonilo. Bueno, ahora miremos el tipo de carbonilo. Entonces, vamos a ver ahora, si se dan cuenta ustedes acá, tenemos el aldehído, el grupo R va a estabilizar porque es un donante de electrones. Se dan cuenta que el carbono es positivo y si R da carga, entonces va a estabilizar. Pero en el caso de la acetona tiene dos Rs. Entonces puede donar cualquiera de esos dos. ¿Cuál de los dos será más estable, jóvenes? ¿El que tiene uno o el que tiene dos? ¿Cuál será más estable? ¿El que tiene un sustituyente R o el que tiene dos sustituyentes R? Dos. El que tiene dos. El que tiene dos. Entonces se dan cuenta que eso qué me va a querer o qué puedo interpretar. Quiere decir que las cetonas son más estables que los aldehídos. Entonces, ¿cuál es más reactivo, el aldehído o la acetona? El aldehído. El aldehído, porque el más inestable es el más reactivo. Entonces, esos son conceptos importantes que los deben de tener y los deben de entender. Entonces, en este caso, como es menos estable el aldehído, es más reactivo que la acetona, que es más estable, por los grupos R que están donando carga. ¿Qué les parece? Ahora miremos con impedimento estérico. ¿Se acuerdan ustedes que impedimento estérico significa tamaño? Acá tenemos el formaldehído que tiene dos hidrógenos. Si yo lo hidrato, se forma la hidratación del carbonilo, que sería este compuesto. ¿Se dan cuenta que aquí qué? ¿Cuánto se formó de producto? ¿Mucho o poco? ¿Cuánto se formó de producto? ¿Mucho o poco? Miren abajo el porcentaje, jóvenes. Mucho. Se formó casi todo, se formó, ¿verdad? Se transformó en producto. Entonces, ahora miren esta acetona. Se dan cuenta que aquí la acetona esta tiene un terbutilo abajo y un terbutilo arriba. ¿Son grupos grandes o son grupos pequeños? A ver, ¿grupos grandes o grupos pequeños? A ver, ¿grupos grandes o grupos pequeños? Pequeños. No, porque si el hidrógeno es más pequeño, son grandes. Se dan cuenta que aquí tengo hidrógenos y tengo carbonos, ya solo el carbono es más grande que el hidrógeno y tiene 3 metidos alrededor, son grupos grandes. Bueno, entonces estos van a permitir que reaccione o no. ¿Cómo pueden ver ustedes ahí? ¿Se da la reacción de hidratación o no se da? Sí se da. Si tiene 0% de la hidratación, ¿cómo se va a dar? ¿Será que se da? Miren ahí los productos, ¿cuánto tiene de porcentaje? ¿Cuánto tiene de porcentaje en productos? ¿Cuánto, Dieter? 0. Ah, va, entonces ¿se formó o no se formó? No se formó. No se formó. Entonces, ¿por qué fue que no se formó? Por el impedimento estérico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el impedimento estérico, por el tamaño de los grupos que están alrededor del centro de reacción, porque aquí el centro de reacción es el carbonilo, ¿ya? Entonces, aquí tiene hidrógeno, son pequeños, reacciona fácil. Aquí tiene terbutilo, son grandes, no reacciona. ¿Ok? A eso me hago referencia con eso. A ver, léame, por favor, Chelsea. El aldehído reacciona más rápido que las cetonas por menor impedimento estérico. Entonces se dan cuenta que por efecto electrónico, o sea, de estabilización, es más reactivo el aldehído y también por efecto estérico también es más reactivo el aldehído. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál será más importante, el aldehído o la acetona? A ver, ¿cuál será más importante, el aldehído o la acetona? A ver, pues chicos, ¿cuál es más importante, aldehído o acetona? El aldehído. El aldehído porque es el que reacciona más. Acuérdense ustedes que el orden de prioridades es el orden de reactividad. O sea que entre el carbonilo tienen ustedes aldehídos y cetonas, el aldehído sería el más reactivo. Bueno, miremos ahora alifáticos y aromáticos. Entonces, miren pues, acá ustedes tienen alifáticos, se dan cuenta de que acá tienen el formaldehído y aquí tienen la acetona.
Ya vimos que entre aldehído y cetona está más estabilizado la cetona, por lo cual reacciona menos. Ahora miren acá, cuando yo tengo un aromático, ¿qué pasa? ¿Me lo estabiliza más o me lo desestabiliza más? ¿Qué dicen ustedes? ¿El aromático me está estabilizando más la carga positiva del carbono del carbonilo o me lo está desestabilizando más? ¿Desestabilizando? ¿Perdón? ¿Estabilizando o desestabilizando? Estabilizando. Estabilizando porque la carga positiva que tiene el carbono va a resonar en posición orto, en posición para y en posición. Entonces, ¿es más estable que las cetonas o es menos estable? A ver, Más estable. es más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. ¿Por qué? Porque el anillo aromático, cuando está, por supuesto, unido directamente al aromático, me estabiliza la carga positiva. Entonces, la conclusión es que los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. ¿Qué les parece, jóvenes? Esos conceptos son los importantes que tienen que entender. Bueno, vamos a ver la reacción, las reacciones de adición al carbonilo. La primera que vamos a ver son la adición de alcoholes, que se llama formación hemiacetales acetales. Y ahorita vamos a explicar qué es eso. Entonces, miren, pues, si es aldehído, se pueden adicionar dos moléculas de alcohol. Cuando se adiciona la primera molécula de alcohol, ya dijimos que el alcohol es nucleófilo fuerte o nucleófilo débil, jóvenes. Nucleófilo débil. Nucleófilo débil. ¿Necesita catálisis o no? Sí. Entonces, normalmente tiene una catálisis ácida. Bueno, entonces, el primer mol se dan cuenta que va a formar o se va a unir al carbonilo y se dan cuenta que va a destruir el carbonilo y me va a formar un alcohol y me va a formar un éter. ¿Ya? A esta relación alcohol-éter se le llama hemiacetal. La palabra hemi, que viene del latín, significa mitad. O sea que aquí estoy a la mitad de la reacción. Entonces me reaccionó el primer mol de alcohol. Entonces se dan cuenta que me formó un éter y me formó un alcohol. Bueno, entonces ahora les pregunto yo, ¿qué es más reactivo? ¿El aldehído o el hemiacetal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuál es más reactivo, el aldehído o el alcohol? Ya lo vi. El aldehído. El aldehído, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir de que le bajamos la reactividad al compuesto orgánico. Fíjense pues, aquí el alcohol es menos reactivo que el carbonilo y el éter es menos reactivo que el carbonilo, muchísimo menos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos bajando la reactividad del aldehído original. Bueno, ahora miremos en el segundo paso. En el segundo paso se dan cuenta que agrego yo otro mol de alcohol. Y miren ahora qué obtuve. Ya no tengo alcohol, no que tengo 2 moles de éter. Entonces ahora, ¿qué será más reactivo? ¿El hemiacetal o el acetal? ¿Qué es más reactivo, un alcohol o un éter? Un éter. No, es más reactivo el alcohol. El éter no es reactivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una sustancia que es menos reactiva todavía. Entonces, miren pues, cuando utilizamos aldehído se llama AC, tiene la A, se llama hemiacetal y se llama acetal, cuando se sustituyen los dos. Entonces, ¿cuándo se va a formar el acetal? Cuando hay exceso de alcohol. Cuando solo hay un mol de alcohol, solo se va a quedar en hemiacetal. Siempre va a estar en solución ácida. Ahora miren la acetona, pasa lo mismo. Acá tenemos la acetona y aquí tenemos el alcohol y el éter. ¿Ok? El hemicetal, se dan cuenta que le quito la A. La A significa aldehído. Hemicetal, ¿es más reactivo que la acetona o es menos reactivo el hemicetal? A ver, ¿quién es más? reactivo. Es menos reactivo que la acetona, porque aquí tengo un grupo carbonilo y aquí tengo un alcohol y un éter. En el segundo mol se dan cuenta que se une y ahora tengo dos éteres. ¿El cetal es más reactivo que el hemiacetal o es menos?
Menos. Menos porque aquí ya no tiene alcohol, ¿se dan cuenta? Y este es muchísimo menos que el acetón. Entonces, miren, este es un proceso que se llama protección de grupo. Y vamos a ver ejemplos en los cuales es así como funcionan los carbohidratos, por ejemplo, en el azúcar. Porque, por ejemplo, lo que nos sirve a nosotros como combustible es la glucosa, que sería el monosacárido. Lo que nosotros extraemos de la caña de azúcar es la sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido, ¿verdad? Y la celulosa es un polisacárido. Entonces, ahí van a ver ustedes más o menos que lo que estamos haciendo, fíjense pues, el azúcar, la glucosa, sería el aldehído. De ahí, el hemiacetal sería lo que es la ciclación, vamos a ver, de la glucosa. Entonces ya sería hemiacetal, que es menos reactivo que esto, cuando es en solución acuosa. Y luego, cuando formamos ya polímeros, se forma el enlace acetal, sería menos reactivo. Entonces, por ejemplo, el azúcar es una sustancia que la planta de caña, está guardando glucosa para el exceso de glucosa para poderlo usar posteriormente. Pero es ahí la que lo usamos somos nosotros, ¿no, jóvenes? Como azúcar. Bueno, entonces miremos un ejemplo, miren. Pues. Acá tengo aldehído y tengo un exceso de OH. ¿En dónde se va a quedar? ¿En hemiacetal o acetal, jóvenes? Como tengo exceso de metanol. Hemi, porque es aldehído, sería hemiacetal o acetal. ¿A dónde va a llegar? Tengo exceso de alcohol. ¿Se dan cuenta? Medio ácido. ¿A dónde va a quedar? ¿En hemi, acetal o en acetal? ¿Dónde va a quedar? Hemiacetal. No, porque si estoy echando exceso de OH, quiere decir de que va a adicionar los dos alcoholes. Si yo tuviera solo un mol de alcohol, solo me llega a hemiacetal. Si yo tengo 2 moles de alcohol o más, me llega a hemiacetal. ¿Se dan cuenta de que aquí que tengo? Tengo 2 éteres, miren. Si tengo 2 éteres, eso quiere decir que es acetal. Y miren, aquí se llama 3-nitrobenzaldehído dimetil-acetal. Y acá tengo este aldehído. ¿Cuántos moles agregué de alcohol, jóvenes? ¿Cuántos moles de alcohol agregué? En este caso, etanol. ¿Cuántos moles agregué, jóvenes? 7. 7. ¿Y dónde mira usted 7? Uno. Ahí adelante, ¿qué número? Adelante del alcohol, ¿qué tiene? ¿Qué número tiene? Adelante del alcohol, ¿qué número tiene? Un Dos. 2. Bueno, y entonces, ¿cuántos moles serían? 2. Pues 2. son 2. Bueno, entonces, ¿en dónde se queda? Como es aldehído, sería hemiacetal o acetal. ¿Hasta dónde llega? A ver. Hemi Acetal. hasta acetal, porque miren, acá están unidos los dos éteres, ¿no? Eso es lo que tengo que entender. Entonces, este es el menos reactivo de lo que son las reacciones con alcohol. Que sí. Bueno, entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces, que tengan una feliz tarde. Gracias por haber venido. Espero que hayan firmado. Esperemos que las circunstancias vayan mejorando para la salida del usurpador, jóvenes, y que podamos normalizar lo que es nuestra Universidad de San Carlos, ¿verdad? Porque yo amo a mi universidad. Y así espero que sean ustedes, ¿va, jóvenes? Porque si no hubiera Universidad de San Carlos, ¿estarían estudiando ustedes o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían estudiando o no? No. Pues cuánto cobran las universidades? La más barata es la Mariano Gálvez, ¿verdad? Afortunadamente ahora sí ya hay carrera de agronomía en la Mariano, ¿verdad? Pero estamos hablando como que estuvieran pagando ustedes un colegio de alto, de alto costo, ¿va, jóvenes? Que son como 3,000 pesos mínimo. ¿Verdad? ¿Y dónde tendrían que estar trabajando? ¿Va? Y ustedes ya pueden ver ustedes, muchos de ustedes que están trabajando y están acá, que no pueden cumplir al 100% todas las tareas. Entonces, luchemos por nuestra universidad, jóvenes. Estemos agradecidos.
ayudemos a la Universidad de San Carlos. Ya cuando ustedes sean profesionales, tienen que siempre apoyar a la Universidad de San Carlos. Entonces, que tengan una feliz tarde, un abrazo a todos y nos vemos mañana, ¿verdad? Entonces, a ver cómo sigue la cosa, que mañana supuestamente era la elección, ¿verdad? Se cuidan, pues, chicos. Un abrazo. Feliz Lic. Nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Se cuidan, chicos. Buen provecho.